la diferencia en la presión entre los puntos A y B de la figura y exprésala en forma de PB menos PA. Considere que a este manómetro se le conoce como un manómetro diferencial porque indica la diferencia de una presión en dos puntos, pero no el valor real de alguno de ellos, ¿ya? Eso implica entonces que ustedes siempre van a poder calcular, a diferencia del problema anterior donde ustedes calculaban presión en un punto, aquí tienen que calcular una variación de presión, no pueden calcular ni la presión en el punto A ni en el punto B de manera exacta, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos de antes y nuevamente hacemos lo mismo, tiramos una línea horizontal, aquí hay un punto 1 y un punto 2 y entonces la presión en esos puntos va a ser igual, P1 va a ser igual que P2. Tengo aceite y tengo agua, entonces recordemos que si esto está en el sistema inglés, la densidad del agua en el sistema inglés es 1.94, voy a mirar mi apéndice. Mis tablas, esos valores los pueden buscar en tabla, es 1.94 slug sobre pie cúbico y en este caso entonces la densidad del aceite van a tener que multiplicar 1.94 por 0.86 y eso da, igual tiro, 0.86 por 1.94, eso daría 1,6684 slug sobre pie cúbico. Y ahí tendría los dos valores que voy a necesitar para desarrollar el problema, ¿ya? Em, ya. Como en este caso nos piden PA menos, PB menos PA, ¿ya? Vamos a partir entonces desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Y vamos a ver entonces qué resulta de eso. Entonces recuerden que hacia acá voy a sumar y hacia acá arriba voy a restar. Entonces vamos a decir que la presión del punto A va a ser igual en este caso, perdón, partimos por el punto 1. La presión del punto 1 va a ser igual. Y ahí entonces, la presión inicial que tengo sobre el punto 1 es la presión de A, más el fluido que está sobre él, que es aceite. Entonces me va a quedar densidad del aceite por gravedad y por la altura, que serían 29,5 más 4.25. Vamos a anotar así tal cual. 29,5 más 4.25, ¿ya? Y esto está en pulgadas. Y ahí entonces hay una complejidad, porque esto voy a tener que necesariamente pasarlo a pie. Ojo, porque fíjense en las unidades de la densidad y que G para el sistema inglés es 32,2 libras sobre, perdón, pie sobre segundo al cuadrado. Pie sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto voy a tener que pasarlo a pie. Entonces, ¿cómo lo paso a pie? Recordamos entonces que definimos que un pie es equivalente a 12 pulgadas, ¿ya? Y después entonces lo voy a tener que convertir. Presión del punto 2, dijimos que entonces es igual a la presión del punto 1 y me voy directo entonces al punto 3. Y la presión del punto 3 me fijo, el punto 3 está aquí, 3, este sería de acá el punto 4 y este sería el punto B, ¿ya? Presión del punto 3. Entonces, ¿qué tengo antes del punto 3? Tengo el punto 2 y aquí pongo entonces P2. Como voy subiendo ahora, entonces resto y el fluido que está entre 2 y 3 sería entonces agua. Entonces me va a quedar densidad del agua, perdón, ocupé A para el aceite, entonces voy a ocupar acá W para el agua, densidad del agua por gravedad y por la altura. Y ahora la altura serían solamente los 29,5 pulgadas. Otra vez recuerden que tenemos que decir que un pie es igual son 12 pulgadas para eliminar las pulgadas, ¿ya? Presión del punto 4 entonces ahora. Presión del punto 4. ¿Y qué tengo antes del punto 4? Tengo el punto 3. Nuevamente voy subiendo, así que resto y ahora el fluido que está entre 3 y 4 es aceite. Entonces voy a hacer densidad del aceite por gravedad y por 4.25. Nuevamente, un pie es equivalente con 12 pulgadas. Y ahí se van a ir la unidad, ¿ya? Y me fijo, y 4 y el punto 4 y B están a la misma altura, entonces PB
va a ser igual al punto 4. Y ahora entonces, recuerden que lo que quiero hacer es dejar la variación entre PA y PB. Entonces, si me fijo, voy a bajar o sea, voy a ir para acá al lado para que sea más fácil. Me va a quedar entonces esto. PB, dijimos entonces que era igual a P4, pero P4 es igual a todo eso que está antes sobre él. Entonces voy a poner aquí PA más densidad del aceite por gravedad y por 29.5, y lo voy a sumar al tiro, más 4.25, son 33.75 sobre 12 para que queden en pie. Ya no las voy a dividir al tiro porque si no me van a quedar muchos decimales. Menos, entonces ahora, la densidad del agua por gravedad y por 29,5 también sobre 12 para que quede en pie, menos la densidad del aceite por gravedad y por 4.25 nuevamente sobre 12 para que quede en pie, ¿ya? Y ahí entonces tengo todos los fluidos que están involucrados y tengo PB menos PB y PA, ¿ya? Metidos en la ecuación. Pero me fijo y en el problema me habían pedido PB menos PA. Entonces el PA voy a tener que pasarlo entonces al otro lado, ¿ya? Voy a tener que pasarlo hacia acá. Entonces voy a escribir ahora PB menos PA, que es lo que me están pidiendo ahí, esa variación de presión. Y ahora sí voy a ir reemplazando término a término, ¿ya? Pero como veo que la densidad del aceite se repite, la voy a factorizar. Entonces me va a quedar densidad del aceite por gravedad y las alturas son 33,75 menos 4.25 y eso sobre 12 para que quede en pie. Menos la densidad del agua por gravedad y por 29,5 sobre 12 para que quede en pie, ¿ya? Me fijo y de este paréntesis que está aquí, voy a obtener nuevamente 29,5 sobre 12. Entonces, si me fijo, me quedan las mismas alturas, ¿ya? La gravedad es la misma y solamente variaría la presión. Entonces voy a escribir esto factorizado y me va a quedar PB menos PA para que sea más fácil. Y me va a quedar gravedad, voy a reemplazar el tiro del valor para que no nos enredemos tanto, que sería 32,2 pie sobre segundo al cuadrado por la altura que son 29,5 sobre 12 pie, paréntesis, y entonces ahora la densidad del aceite que me dio 1,6684 menos la densidad del agua que sería 1,94. Cierro paréntesis y esto quedaría en unidades de slug sobre pie cúbico, ¿ya? Entonces, este pie cúbico se va a ir a simplificar un pie cúbico con el de acá y me queda al cuadrado, ¿ya? Y esto me va a quedar entonces en unidades de libra sobre pie cuadrado, pero esa no es unidad de PSI, entonces luego después van a tener que convertir para llegar a la unidad, ¿ya? Entonces, vamos a meter esto a la calculadora. Nos debería quedar una presión negativa, ¿ya? Me quedó menos PB menos PA va a ser igual a menos 21,499, entonces lo vamos a dejar en 5, ¿ya? Y esto quedaría entonces en libras sobre pie cuadrado. Y entonces esa no es unidad de PSI, voy a tener que decir entonces que un pie cuadrado va a ser igual a 144 pulgadas al cuadrado. Entonces esto lo voy a dividir en 144 y eso va a quedar entonces menos 0,15 PSI. Y ese vendría siendo el resultado final del problema. Para que se vea
completo del desarrollo.